la clase de hoy vamos a trabajar básicamente con antitransformadas. O sea, vamos a regresar del dominio de la frecuencia S al dominio del tiempo. Antes de comenzar concretamente con ese tema, vamos a destacar en la página 8 la transformada de Laplace de la derivada. Van a ver ustedes que está ahí enunciada la propiedad que dice que si conocemos la transformada de Laplace de cierta función f de t y le llamamos f de s, entonces la transformada de Laplace de la derivada enésima de la función f de t es s a la n por la transformada de la función menos s a la n menos 1 por la función original calculada en 0 menos s a la n menos 2 por la derivada primera calculada en 0 y así siguiendo hasta llegar a la derivada de orden n menos 1 en 0. Por ejemplo, si tenemos que calcular la transformada de Laplace de la derivada primera, sería s a la n va a ser s a la 1, s por la transformada de la función, menos la función en 0, porque no tenemos más derivada. Entonces, la función original, esta función original en 0. Si queremos calcular la transformada de Laplace de la derivada segunda, de acuerdo con esta definición, sería s al cuadrado por la transformada de la función, s cuadrado por la transformada de la función, menos s elevado a un orden menos del cuadrado, o sea, la 1, por la función en 0, s elevado a la 1 por la función en 0, menos s elevado a la 0 sería por la derivada en 0, o sea, esta función. Observen que nos queda un polinomio en s que va decreciendo, s cuadrado, s, 1. ¿Bien? Y al mismo tiempo tenemos la transformada y después tenemos la función y su derivada. Bien, ¿cómo vamos a utilizar esto concretamente para problemas concretos? Por ejemplo, supongamos que queremos modelar este circuito eléctrico con una inductancia, una resistencia, un capacitor y una cierta FEM aplicada que acá se le ha llamado E de t. Entonces, ya sabíamos del cálculo que aplicábamos la ley de Kirchhoff y entonces la suma algebraica de las caídas de tensión en la inductancia, en el capacitor y en la resistencia va a ser igual al voltaje aplicado en la llave. Entonces tendríamos, este primer término corresponde a la caída de tensión en la inductancia, este segundo término corresponde a la caída de tensión en la resistencia y este término corresponde a la caída de tensión en el capacitor. Y es igual al voltaje aplicado. Bien, ¿qué sería E de t para nosotros? E de t es la entrada del problema. O sea, nosotros queremos ver cómo responde este circuito cuyos parámetros los conocemos, L, S y R, pero queremos ver cómo responde ante una entrada que le hemos llamado E de t. ¿Y cuál va a ser la salida entonces del sistema? Y la salida del sistema va a ser la respuesta, cómo se comporta la carga en ese sistema. La carga es, digamos, nuestra función incógnita en esta ecuación diferencial. Bien, por ejemplo, miremos esta ecuación diferencial. X segunda de t más 5 por x' más 6 por x de t igual a e a la menos 2t por el escalón bajo estas condiciones iniciales. Entonces, nuestro sistema tendría esta forma. La entrada de nuestro sistema es esta función. Esta sería la entrada, ¿sí? Cómo va a comportarse nuestro sistema si nosotros establecemos como entrada esta función. Y queremos conocer la salida o la respuesta del problema, que es la función x de t, que sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación diferencial podría modelar un circuito como el que hemos visto anteriormente, donde la inductancia valdría 1, la resistencia valdría 5 y el capacitor sería 1/6. Y este sería el voltaje aplicado. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a la derivada segunda, a la derivada primera, a la función y al voltaje aplicado. La transformada de Laplace de la derivada segunda es, de acuerdo con lo que hemos visto recién, s cuadrado por la transformada de la función menos s por la función en 0 menos la derivada en 0. Observen que acá aparecen las condiciones iniciales del problema que en nuestro caso nos han informado que son 0. Si no lo fueran hay que poner los valores que ahí corresponden. Más 5 veces la transformada de la derivada primera. La transformada de la derivada primera, si ustedes revisan la presentación anterior, es s por la transformada de la función, acá debe decir x de s, menos x en 0. Más 6 veces la transformada de esta función, que es x de s, igual a la transformada del voltaje aplicado, que le hemos llamado E de s. Entonces, aplicando condiciones iniciales, este término sabemos que es 0, este término sabemos que es 0, esto va a desaparecer,
esto también. Entonces nos va a ir quedando una expresión como esta. S cuadrado por x de s más 5 por s por x de s. Recuerden que acá hay un error, hay que corregirlo. Más 6 por x de s igual a la transformada de Laplace de la entrada del problema. La transformada de una exponencial era 1 sobre s menos el argumento que acompaña acá al tiempo. Como es menos 2, menos 2, s más 2. Bien, ¿qué hacemos? Despejamos x de s de todos los términos y este factor que está acá lo pasamos acá abajo dividiendo. Una vez que uno factoriza esta expresión, ve que las raíces de esa expresión son 3, menos 3 y menos 2. O sea que esto quedaría factorizado como s más 2 por s más 3. S más 2 por este s más 2 me va a quedar s más 2 al cuadrado por s más 3. Bien, esta es la respuesta del problema, o sea, esta es la salida del problema, pero no en el tiempo, sino en la frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Volver al dominio del tiempo. Entonces, acá es donde vamos a aplicar la antitransformada. Hay varios métodos para hacer este procedimiento de una vez que yo tengo la respuesta en el dominio del tiempo, volver en el dominio de la frecuencia, volver al dominio del tiempo. Entonces, entre los métodos que vamos a mencionar en la página 17, ustedes tienen ahí métodos para antitransformar. La idea es, como les decía, a través de la transformada de Laplace, yo hago el camino de una función en el tiempo, la expreso en la frecuencia. Bien, con la antitransformada o transformada inversa voy a tomar un resultado que está escrito en frecuencia y me voy a preguntar cuál es la función cuya transformada es esa. Bien, ¿cuáles son los métodos para antitransformar? El primero que podríamos destacar es el método de tabla. O sea, simplemente si ustedes revisan la tabla que la tienen en la página 37-38, tienen ahí pares de transformadas. O sea, por ejemplo, en el dominio del tiempo esta exponencial se expresa de esta manera en el dominio de la frecuencia. Entonces ahora yo voy a tener esta expresión y voy a tener que antitransformar para llegar a esta expresión. O sea, ahora voy a mirar la tabla al revés. Cuando yo me encuentre con una expresión como esta, algo sobre s a la n más 1, voy a saber que viene de un polinomio. Cuando yo me encuentre con 1 sobre s, voy a saber que viene de la función escalón. Cuando me encuentre y a la menos a por s sobre s, sé que viene del escalón trasladado. Cuando me encuentre una constante sobre s menos b a la n más 1, es porque hay una exponencial involucrada, pero también hay un polinomio. Por ejemplo, si hubiera t por e a la menos b por t, entonces acá me va a quedar 1 sobre s menos b al cuadrado. Si yo tengo esta expresión, sé que viene del seno. Si tengo esta expresión, sé que viene del coseno. Pero si tengo esta expresión, fíjense que acá hay una traslación, es porque el seno está multiplicado por una exponencial. Y si tengo esta expresión, fíjense que la traslación está ahí y está ahí, es porque el coseno está multiplicado por una exponencial. Estos serían como los pares de transformadas más utilizadas. Yo quiero que recuerden especialmente este. Cuando yo me encuentre 1 sobre s menos algo o s más algo, es porque viene de una exponencial. Siempre el b es el argumento del exponencial, cambiado de signo. Si acá tengo un menos, acá va a aparecer la expresión contraria. Y la otra que quiero que observen es esta por el momento. Si yo tengo la misma expresión s menos b, pero lo tengo elevado a una potencia, es porque la exponencial está acompañada de un polinomio. Siempre el grado del polinomio aparece acá aumentado en una unidad. Entonces, si acá me aparece, por ejemplo, s menos b al cuadrado, es porque acá tengo t por la exponencial. Entonces, recuerden la primera y esta, porque nos va a hacer falta, en realidad todas, pero bueno, vamos a empezar por esas. Bien, el segundo de los métodos que vamos a necesitar es por descomposición en fracciones simples, porque no siempre la antitransformada que yo quiero calcular está en la tabla. Por ejemplo, la del problema anterior no está directamente en tabla. Entonces, hay que ver cómo hacer para encontrar la antitransformada. Este método de descomposición de fracciones simples lo vamos a usar siempre que la expresión que nosotros queremos antitransformar sea el cociente de dos polinomios, donde el grado del denominador tiene que ser mayor que el grado del numerador. ¿Bien? Bueno, ¿bajo qué condiciones? Bueno, puede pasar que la expresión que yo tengo acá en el denominador tenga solamente raíces reales y distintas, o sea, los polos de la expresión son todos polos simples, ¿ven? S menos S1, S menos S2, S menos Sn. Lo que yo trato es de desarmar esta expresión como suma de fracciones más sencillitas, donde en todos los términos tengo nada más que abajo S menos una constante, ¿ven? Entonces me queda S menos S1,
una constante sobre S menos S1, una constante sobre S menos S2, una constante sobre S menos Sn. Bien, ¿cómo voy a encontrar cada una de esas constantes? Con esta fórmula. Cada una de las constantes A sub k se calculan como el límite cuando S tiende al valor S sub k de S menos S sub k por la expresión de toda la función que yo quiero antitransformar, con k variando de 1 a n. Estas fórmulas las van a encontrar en la página 17. Sería bueno que ustedes las resalten para que las tengan presentes. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Eso sí tiene raíces reales distintas. ¿Qué va a pasar si la expresión tiene raíces reales y coincidentes? O sea, yo tengo, por ejemplo, un polo de orden n. Entonces, ¿cómo lo voy a desarmar? Bueno, si lo tengo acá elevado a la n, voy a poner una expresión a1 sobre esa expresión elevado a la n. Después voy a poner a2 sobre esa expresión elevada a la n menos 1. Voy disminuyendo el grado del denominador. Y así siguiendo, a sub n menos 1 por s, sobre s menos s0 al cuadrado y a sub n sobre s menos s0 a la 1. Observen que el subíndice del numerador va aumentando. 1, 2, n menos 1, n, aumenta. Mientras que la potencia del denominador al revés va disminuyendo. n menos 1 al cuadrado a la 1. ¿Bien? Como para que más o menos se ubiquen. El a sub 1 va con la mayor potencia. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta ese orden. Siempre arranco con la mayor potencia y arriba pongo a sub 1. Bien, ¿cómo voy a encontrar cada uno de estos coeficientes? Es parecido a lo que hacíamos con residuos, pero no es un residuo. Cada uno de estos coeficientes a sub k, todos estos coeficientes a sub k, que fíjense que el k varía de 1 hasta n, k varía de 1 hasta n. ¿Qué es n para nosotros? N es el orden del polo, S menos S0 a la n, o sea, si es polo doble, si es polo triple, si es polo cuádruple. Bien, si es polo doble, yo voy a tener 2 términos de estos nada más. Si es polo triple, voy a tener 3 términos de estos. Siempre voy disminuyendo hasta que llego a la potencia 1. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo voy a calcular? 1 sobre k menos 1 factorial. K es este subíndice. ¿Bien? Ese subíndice es k. Del límite cuando S tiende a S0 de la derivada de un orden menos de donde yo estoy parado por S menos S0 a la n por la función a la que yo quiero antitransformar. Observen que esto que está acá adentro no depende del k, no cambia con el k. S menos S0 es el polo y n es el orden del polo. Y f de S es toda esta expresión. Entonces, este paréntesis es siempre el mismo, es igual que lo que aparece en un residuo. Pero acá le voy agregando. Para el coeficiente a sub 1, fíjense que aquí k valdría 1. Este es el k, 1. Entonces acá voy a poner la derivada de orden 0, porque es siempre una menos del orden del polo. Una menos del orden del coeficiente. A sub 2 me va a quedar acá la derivada de primer orden. Si tuviera una sub 3, la derivada de segundo orden. Y así sucesivamente. Esta expresión no cambia nunca. Ya la vamos a aplicar en un ejemplo y se va a ver un poco mejor. Bien, ¿qué otra posibilidad tenemos? Y que el denominador, o sea, esta expresión Q de S, tenga raíces complejas conjugadas. Si tiene raíces complejas conjugadas, lo que se hace es el polinomio de grado 2 que tiene raíces complejas conjugadas, arriba se le establece como numerador un polinomio de un orden menos que esta expresión. En práctica van a ver bien cómo se trabaja este caso particularmente. Volvamos al ejemplo anterior. Recuerden que teníamos esta expresión 1 sobre s más 2 al cuadrado por s más 3. Y queríamos antitransformar para encontrar la función en el dominio del tiempo. No lo podíamos hacer por tabla porque por tabla yo puedo antitransformar 1 sobre s más 3 o 1 sobre s más 2 al cuadrado. Pero no puedo antitransformar toda esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Desarmarla como suma de fracciones simples. Observen que tenemos un polo doble, que es menos 2, y un polo simple. ¿Cómo hago? Para el polo doble establezco estos dos términos. ¿Ven? A sub 1 sobre s más 2 al cuadrado, más a sub 2 sobre s más 2 a la 1. Recuerden, el subíndice va aumentando, la potencia arranca desde el orden del polo, que es 2, y la voy disminuyendo hasta 1. Ya terminé. Estos dos términos son para este factor que tengo acá. Si hubiera tenido al cubo, hubiera tenido un a sub 1 sobre s más 2 al cubo, más a sub 2 sobre s más 2 al cuadrado, más a sub 3 sobre s más 2 a la 1. ¿Se ven? Bien.
Y este es un polo simple. Para el polo simple escribo una constante, que no tiene por qué llamarse sub 3, le podemos poner la letra que sea, sobre S más 3. Cuando el polo es simple hay un solo término que le corresponde a él. Cuando el polo es doble hay 2 términos. Cuando el polo es triple hay 3 términos para ese polo. Bien, arranquemos primero calculando este coeficiente, el del polo simple. S igual a menos 3 es polo simple, entonces uso la primera de las fórmulas que están notadas en la presentación anterior. En la página 17 recuerden que ahí están las formulitas. La fórmula es esta. Entonces tengo que S sub K es el polo que yo voy a calcular, al que estoy trabajando, que en este caso es menos 3 el polo. Entonces S va a tender a menos 3 de S menos el polo, o sea, S más 3, por toda la función que yo pienso antitransformar. Toda la función que yo voy a antitransformar es esta X de S. Todo esto lo voy a venir y lo voy a poner acá. Bueno, calculo este límite, cancelo esto con esto, acá no hay que derivar nada, me queda 1 sobre S más 2 al cuadrado. Cuando mi S tiende a menos 3, menos 3 más 2 menos 1, pero como está al cuadrado, 1. Quiere decir que este coeficiente es un 1. Bien, vamos ahora a sacar a sub 1 y a sub 2. Como S igual a menos 2 es un polo doble, entonces aquí el orden del polo es este n que está acá. Esto va a estar elevado al cuadrado por la función. Recordamos que esto no cambia nunca. Entonces lo pongo acá, ¿ven? S más 2 al cuadrado por eso. No depende del K, donde el subíndice K es el subíndice del coeficiente. Entonces, para sacar el primero, A sub 1, A sub 1. K va a valer 1, esto vale 1, eso vale 1. Entonces me va a quedar 1 menos 1, 0. O sea, 1 sobre 0 factorial, que es 1. Esto no tiene sentido de ponerlo en este caso. Por el límite, cuando S tiende al polo, que es menos 2, de la derivada de orden 1 menos que el subíndice. 1 menos 1, 0. O sea que es la derivada de orden 0, o sea, no derivo. Quiere decir que el primer coeficiente se calcula no derivando. Entonces cancelo esto con esto, hago S tender a menos 2, reemplazo ahí con un menos 2 y eso me va a dar 1. Bien, ya sé que este también vale 1. Vamos al segundo coeficiente, la sub 2. A sub 2, lo único que tengo que hacer es cambiar este K por un 2, porque K es el subíndice del coeficiente. Esto no cambia, es siempre lo mismo porque n es el orden del polo que no ha cambiado, es polo doble. Esto de adentro observen que es exactamente lo mismo que en el caso anterior. La única diferencia es que en el caso anterior tengo una derivada de orden 0 y ahora voy a tener una derivada de orden 1, o sea, se va aumentando el grado de derivación, el orden de derivación, mejor dicho. Entonces tendré que derivar esta expresión de orden 1 porque es 1 menos que el K del coeficiente. Entonces cancelo primero y ahora derivo. La derivada de esto me va a quedar menos 1 sobre S más 3 al cuadrado. Cuando yo haga S tendrá a menos 2. Menos 2 más 3 es 1, al cuadrado es 1, pero con este menos me va a quedar menos 1. O sea que este del medio es un menos 1. Entonces, pasando en limpio, nos quedaría 1 sobre S más 2 al cuadrado menos 1 sobre S más 2 más 1 sobre S más 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Antitransformar, recordando nuestra tablita. La tablita, hemos recordado acá los dos más importantes. Entonces, la antitransformada, pongo acá L a la menos 1 de X de S, va a ser la antitransformada de este primer término, L a la menos 1 del primer término, menos L a la menos 1 de 1 sobre S más 2, más L a la menos 1 de 1 sobre S más 3. Este es inmediato. Fíjense que 1 sobre S menos algo es la exponencial que tiene ese algo ahí en el argumento. Para nosotros el menos algo sería un menos 3. Entonces la antitransformada de esta expresión es e a la menos 3t. Esta también es inmediata, usando el mismo argumento, la misma línea de la tabla, esta. El menos 2 sería el que va acá en el argumento de la exponencial, es del mismo estilo. Y esta es parecida, cuando aparece una potencia, si acá me aparece una potencia, n más 1, o sea, para nosotros es cuadrado, n valdría 1, quiere decir que viene de un polinomio de grado 1 multiplicada por la exponencial, t por e a la menos 2t. Y esta sería nuestra antitransformada, o sea, la respuesta del sistema a la entrada e a la menos 2t por u de t. O sea que nosotros teníamos este sistema. ¿Qué hicimos? Aplicamos la transformada de Laplace, nos dio esto. Recuerden que acá es S. Despejamos X de S de acá, encontramos esta expresión. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos al dominio del tiempo. Entonces, primero transformo. ¿Cuál es la ventaja de la transformada? Que llego a una ecuación donde no hay derivadas. Observen que esta es una ecuación algebraica. Acá despejan la X de S, pasan dividiendo, no hay ninguna derivada. Esa es la potencia de la transformada de Laplace.
aniquila las derivadas. Entonces, una vez que estoy en ese dominio de la frecuencia donde la cuenta es muy fácil, despejo mi respuesta, esta respuesta en frecuencia, pero ahora vuelvo al dominio del tiempo. Para volver al dominio del tiempo, antitransformo con alguno de los métodos. Hasta el momento hemos visto tablas si la expresión es muy sencilla o descomposición en fracciones parciales. Bien, esta función que acabamos de encontrar acá, si ustedes se fijan, tiene esta forma. Observen que la función a lo largo del tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, va a tender a ser algo estacionario, va a tender a ser cero esta función.